How are you? Hello, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine. Thank you so much for asking. Okay, so we're gonna start with today's lesson, guys. Before we start, does anybody have any questions? No, teacher. No. 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 Okay, excellent. So we're gonna start with today's lesson. Well, yesterday we were learning about how to correctly write, an email. Estuvimos viendo cómo escribir un correo electrónico. Ok, de esto, Luis y Gemma, ¿tienen alguna pregunta? No, teacher, all right. All right. No. Okay, Stefania, have you already written an email? Yes, teacher. I don't I don't have a problem with this topic. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, brevemente te comento que estuvimos viendo cómo escribir un correo electrónico y pues un correo electrónico de manera informal. Entonces, hoy vamos a ver unas frases que estuvimos practicando el día de ayer, donde, bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Me avisan? Yes. Yes. Ok, muy bien. Ayer estuvimos viendo esto porque, pues, de alguna manera se incluye en los correos electrónicos cuando, por ejemplo, nos están invitando a salir, a ir al cine, a ir a comer, etcétera, ¿no? Bueno, Estefanía, do you know the meaning of woods? No, teacher. No. Ok, ¿alguna vez has visto esta palabra antes? Rather? Rather? Woods. Ah, deberías, ¿no? Ok, would pero would prefer y would rather. ¿Sabes cómo se usa? No, teacher. No. Ok, muy bien. Bueno, ahorita lo explicamos de nuevo. Gemma y Luis, ¿recuerdan cómo se utiliza? ¿Cómo utilizamos estas palabras? ¿O para qué se utiliza? Para diferenciar algún objeto o una persona. Ok, para diferenciar. Ok, pero específicamente, ¿cuál es el uso que tiene? Lo que prefieres. Lo que prefieres, muy bien. Perfecto, entonces el uso principal que tienen estas expresiones, would prefer y would rather, es para expresar preferencias como tal, ¿no? Ayer estábamos viendo algunos ejemplos de cómo expresar algo que nos gusta más que otra cosa. Uno de los ejemplos más claros y más comunes es cuando estamos hablando a la hora de la comida, ¿no? Pues, por ejemplo, si teníamos dos objetos, ¿recuerdan esto? Apples and oranges. ¿Cómo Yes. diríamos? Ok, ¿cómo diríamos? Me gustan o prefiero las naranjas que las manzanas. ¿Recuerdan cómo decíamos esto? Prefiero las naranjas que las manzanas. ¿Cómo quedaría esta frase? ¿Cuál es el verbo I preferir? prefer Ok, orange I prefer oranges. ¿Qué más? to apples. To apples. Muy bien, perfecto. Pues bueno, esta es una oración muy simple y muy común que podemos utilizar para mencionar cuando tenemos dos objetos o dos cosas y mencionar cuál de las dos preferimos más que la otra. Entonces, la palabra que nos indica aquí que preferimos algo más que otra es esta. Y la voy a poner. La palabra prefer y to. ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil pues poder indicar o seguir esta estructura, ¿no? Sabemos que una oración la comenzamos con ¿qué? Sujeto. El sujeto, muy bien. Y después de ahí iría Prefer. el verbo, ¿ok? Sujeto y el verbo prefer. Y luego tenemos ¿qué? El primer objeto, ¿no? Luego
la comparación que nos indica la palabra to. Y por último, el segundo objeto. Ok, vamos a verlo de esta manera. Tenemos el sujeto, el verbo prefer, el primer objeto que vamos a comparar, la comparación como tal, que es la palabra to, y el segundo objeto, ¿no? Entonces, el primer objeto es el que nos gusta más que el otro. Entonces, ¿cómo diríamos lo siguiente? Ok, con estos dos objetos, cats and dogs. Prefiero más a los perros que los gatos. ¿Cómo diríamos esto? I prefer cats to dogs. Ok. I prefer dogs Dogs to to cats. to Yes. cats. Muy bien. Perfecto. Pues aquí estamos diciendo que pues nos gustan o preferimos más a los perros que los gatos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Oh, No. teacher. Muy bien, perfecto. Pero bueno, esta era una de las principales maneras de comparar objetos para decir que preferimos ciertas cosas, ¿no? Pero también tenemos unas expresiones más detalladas que son would prefer y would rather. Estas son las que nos quedaron pendientes el día de ayer. Pero bueno, vamos a explicarles para qué utilizamos cada una. Mariana, can you help me reading this first paragraph, please? Yes. When we speak about a specific prefers or prefers now, would rather and would prefer have the same meaning and are interchangeable. Okay, interchangeable. Ok, hasta ahí está bien. Gracias. Thank you. Ok, bueno, pues aquí nos dice que cuando estamos hablando, lo que les comentaba, de una preferencia muy específica, podemos utilizar ya sea would rather and would prefer. Y nos menciona que ambas tienen el mismo significado y pueden intercambiarse. ¿Ok? ¿Qué quiere decir intercambiarse? Que podemos utilizar una o la otra, ¿no? Aquí no importa tanto esto, porque tienen el mismo significado. Y pues como saben, en la mayoría de las palabras en inglés, cuando estamos hablando de forma pues cotidiana en la vida diaria, solemos hacer las contracciones. ¿Recuerdan que era una contracción? La forma corta de un auxiliar o palabra. Ok, La muy bien. abreviatura. Ujú. Ok, la forma corta o la abreviatura de dos palabras juntas. Muy bien. Entonces, aquí nos indica que podemos decir would rather, se abrevia o se contrae como apóstrofe de rather. Lo mismo con would prefer, apóstrofe de and prefer. Ok, como en estos ejemplos. Stephanie, can you read the first one, please? Yes. We went to theater yesterday. Today I would rather go to cinema. Okay, thank you. We went to the theater yesterday. Today I would rather go to the cinema. Ok, el significado que tiene estas expresiones en español es preferiría. Ok. Yo preferiría. Ella preferiría, etc. Entonces, aquí nos dice, nosotros fuimos a teatro el día de ayer. Hoy, yo preferiría ir al cine. Ok, entonces, number 2. Luis, please. We went to the theater yesterday. Today I would prefer to go to the cinema. Ok, muy bien. Si se dan cuenta, pues es la misma oración, pero pues cambian las expresiones. Would rather and would prefer, que el significado es el mismo. Hoy yo preferiría ir al cine. Ok, bueno, si nos damos cuenta, aquí tenemos las contracciones. ¿Cómo leemos las contracciones? Gemma? Se podría decir normal, eat Friday, go to the cinema. Ok, I'd, can you repeat? Sí, yes, I'd rather go to the cinema. Ok, I'd rather go to the cinema. ¿Cómo leeríamos la siguiente?
I prefer to go to the cinema. Ok, muy bien. I'd, a ver, todos repetimos, por favor. I'd. I'd, Muy bien, perfecto. 8. Ok, entonces leeríamos esto. We went to the theater yesterday. Today, I'd rather go to the cinema. Today, I'd prefer go to the cinema. Ok, ¿hasta aquí va quedando claro este tema? yes. Yes. Muy bien, perfecto. Entonces, pues bueno, en resumen, pues significa preferiría. Preferiría y puede ser abreviado de estas dos formas. Bueno, luego tenemos esta parte que tenemos would rather. ¿Cómo lo utilizamos de manera más específica, no? O cómo se utiliza. Ambos sabemos que se utilizan o significan lo mismo, preferiría, pero pues tienen como que ciertas reglas para utilizarse, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la palabra o la expresión would rather, que nos dice que es seguida de el infinitivo. ¿Recuerdan qué era el infinitivo? ¿Recuerdan qué es un infinitivo, chicos? Yes. ¿Qué El es? que no se puede. Ok, un infinitivo es un verbo sin conjugar, ¿ok? Y sabemos que los infinitivos usualmente se componen de dos partes. ¿De qué partes? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, el verbo comer, el verbo jugar, el verbo cocinar. Son ejemplos, ¿no? Y pues se componen de dos partes. Me refiero a que se componen de dos partes porque tenemos primero la preposición to y luego el verbo como tal. Eat, play, cook, etcétera, ¿no? Son ejemplos. Bueno, aquí que nos dice, cuando estamos utilizando would rather, es seguido de el infinitivo. Nos referimos a esto, pero sin la palabra to. Ok, entonces, solo vamos a poner la segunda parte, en este caso, el verbo por sí solo. Bueno, por ejemplo, Estefanía, can you read the first example, please? Yes, I'd rather have fruit juice. Ok, thank you. I'd rather have fruit juice. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el verbo en esta oración? Have. Have. Muy bien. ¿Qué dice la oración? Yo preferiría tener un jugo de frutas. Ok, muy bien. Yo preferiría tener un jugo de frutas. O, en este caso, tomar un jugo de fruta. Sabemos que el verbo have significa tener, pero cuando estamos hablando de bebidas, cambia el significado a tomar. Por ejemplo, bueno, para que quede un poquito más claro. Ok, por ejemplo, en esta oración que es muy común en los restaurantes, can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Ok, entonces aquí yo preferiría tomar un jugo de frutas. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí en esta oración estamos utilizando rather, pero aquí tenemos el verbo have en infinitivo sin la palabra to. Muy bien, por ejemplo, ¿cómo diríamos yo preferiría nadar? Utilizando rather. Yo preferiría nadar. I'd rather swim. I rather. Okay. Like this. I rather swim. In the Muy pool. bien. In the pool. Ok, muy bien. I rather swim in the pool. Aquí ya no diríamos lo siguiente, que usualmente aquí podríamos confundirnos y poner la preposición to aquí. I rather to swim. No decimos eso. Solo decimos I rather swim. Ok. Muy bien, perfecto. Luego, ¿qué nos dice? Pues tenemos el would prefer, que es el siguiente o la siguiente expresión. ¿Cómo se utiliza esto? Se utiliza seguido de la preposición to más el infinitivo o un noun. ¿Recuerdan qué eran los nouns?
Vimos un tema entero de esto, ¿recuerdan? Son los Son sustantivos, los teacher. sustantivos. Muy bien. Bueno, si recuerdan, hay muchos tipos de sustantivos. ¿Qué tipos recuerdan de sustantivos? Compounds, ¿Ok? Common nouns. los traps, Ok, muy bien. los possessive, Perfecto. Los comunes, Possessive. Muy bien. Collective. Perfecto. Tenemos muchos tipos de sustantivos. countables. Ujú. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos tipos de sustantivos. Entonces, ¿qué nos dice esta opción? Que podemos utilizar would prefer también de sustantivo. Vamos a poner estas dos estructuras por si quieren tomar nota de esto. La primera que es con un verbo en infinitivo. Ponemos primero el sujeto. Luego, ¿qué? El would prefer más verbo en infinitivo. Más el complemento. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Mariana, can you read the second example, please? Yes, I prefer to have fruit juice. Muy bien, perfecto. Si nos damos cuenta, es muy similar al ejemplo anterior y significa básicamente lo mismo. Yo preferiría tomar un jugo de frutas, ¿no? O yo preferiría tomar un jugo de frutas. La única diferencia es que aquí sí estamos poniendo la preposición to have, y aquí solo have. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando el verbo prefer, y pues prefer, que es un verbo y tenemos que poner la preposición to. ¿Ok? Por ejemplo, en este ejemplo que les puse aquí, sujeto, would prefer, el to más el infinitivo y el complemento. Por ejemplo, ¿cómo diría esta misma oración que vimos? Yo preferiría nadar en la piscina, pero con prefer. I would prefer. ¿Ok? I would I prefer. would prefer to swim in the pool. ¿Ok? Muy bien. To swim in the pool. Muy bien, perfecto. Bueno, es igual que el anterior, únicamente que sin la preposición. Esto es lo único que cambia en esta parte. Ok, muy bien. Y pues luego dice que podemos utilizarlo con un sustantivo, no un verbo, únicamente sustantivos. ¿Qué pasa aquí? Que cuando estamos utilizando con un sustantivo ya no es necesario poner la palabra to, porque pues no se trata de un verbo. Y pues bueno, la estructura es la siguiente: sujeto, would prefer más el sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, esta última oración. Luis, por favor. I prefer fruit juice. Ok, I prefer fruit juice. Si nos damos cuenta aquí, pues ya no tenemos el verbo. Si nos damos cuenta aquí son el verbo have. En ambas tenemos el verbo have. Pero pues aquí únicamente estamos diciendo, yo preferiría jugo de frutas. ¿Ok? Entonces, el sujeto sería I. Luego tenemos el would prefer. Y el sustantivo en este caso, ¿cuál es en esta oración? Juice. ¿Cuál es el sustantivo? Fruit juice. Muy bien. Fruit juice. Únicamente. Entonces, aquí, si queremos hacer este ejemplo, y yo quiero decir, yo prefiero la piscina. ¿Cómo quedaría la oración? I preferred pool. The pool. Ok, I prefer the pool. Y listo. Así nos queda. En este caso, ¿cuál es el sustantivo en la oración? Pool. 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 Muy bien, perfecto.
Ok, entonces son tres maneras distintas que tenemos para esto, ¿no? En este caso, para rather únicamente podemos utilizar un verbo en infinitivo, pero sin la preposición to. Con would prefer tenemos dos opciones, ya sea una que podemos utilizar con el verbo en infinitivo con la preposición to o con un sustantivo. So far, any questions? No, teacher. No. 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 Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok, muy bien. Si nos damos cuenta, pues hay más usos que tiene estas expresiones. Aunque ambas signifiquen preferiría, pues podemos usarlas de muchas formas. Pues bueno, aquí tenemos. Ok, ¿me escuchan? Yes. Se perdió un poquito, teacher. Yes. Ok. Ok, gracias. Bueno, pues bueno, esto es lo que les explicaba igual el día de ayer, que tenemos ciertas palabras que pueden ir acompañadas con estas expresiones. En este caso tenemos la palabra dan. ¿Recuerdan esta que les expliqué el día de ayer? ¿O qué significa dan? Es cuando comparas una cosa con otra. Ok, es cuando comparamos una cosa con otra. Muy bien. Salir Y más, ¿no? más. Digamos Ok, que más que otra cosa. perfecto. Y pues también tenemos la palabra instead of. ¿Conocen esta palabra? No. Bueno, En muy este bien. momento Instead no, of no se igual, conoce. eh, no tanto así. Bueno, instead of nos sirve para pues mencionar, vamos a decir, en lugar de esto. Instead of significa en lugar de. Ahorita les explico, ¿no? Primero vamos a ver than. Cuando estamos utilizando la expresión would rather, podemos irla acompañada de esta palabra, than. Por ejemplo, it's such nice weather. I'd rather sit in the garden than watch TV. Es un bello clima. Yo preferiría estar sentado en el jardín que ver televisión. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra than significa que yo preferiría estar sentado en el jardín que viendo la televisión. Entonces, ¿cuál es la acción en este caso que preferimos? ¿O cuál es la actividad que se prefiere en este caso? Estar sentado en el jardín. Estar sentado en el jardín. Entonces, una actividad tiene más importancia que la otra. Entonces, la palabra than, como menciona su compañera, la utilizamos para comparar. Estamos comparando esta con esta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura o cómo lo utilizamos? Pues muy fácil. Igual comenzamos con el sujeto, luego con la expresión rather, would rather, la primera actividad, la palabra than y la segunda actividad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo diríamos? Eh, Yo preferiría aprender inglés que alemán. Yo preferiría aprender inglés que alemán. I'd rather rather Ok. I'd rather learn learn English English and than German. German. Muy bien. Entonces, muy bien. Yo preferiría aprender inglés que alemán. Muy bien. Este es un ejemplo. Ok. Luego, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice aquí sí con prefer. Aquí con prefer podemos bien unir estas dos oraciones o estas dos expresiones en la misma oración. Con I prefer también podemos agregar rather than. Por ejemplo, Mariana, can you read the second example, please? Yes. It's such nice weather.
I'd prefer to sit in the garden rather than watch TV. Ok, muy bien. ¿Cómo creen que traduciríamos esta oración? Igual tiene el mismo significado ¿de qué? De preferir, ¿ok? Sería yo prefería estar sentado en el jardín que ver la televisión. ¿Ok? Muy bien. Ok, tiene el mismo significado. Yo preferiría estar sentado en el jardín en lugar de estar viendo la tele. ¿Ok? Bueno, si nos damos cuenta, pues incluimos estas dos expresiones. I prefer and rather than. ¿Ok? Rather como tal no es un verbo, es digamos que otra preposición, ¿no? Bueno, y por último tenemos igual con prefer, que pues utilizamos la expresión instead of. Instead of es para mencionar que nos gusta algo en lugar de otra cosa. No sé, por ejemplo, yo podría decir esta oración. I prefer to cook my own food instead of. Ok, ¿qué dice esta oración? Yo prefiero cocinar mi propia comida en lugar de comprarla. Muy bien, perfecto. Yo prefiero o yo preferiría cocinar mi propia comida en lugar de comprarla. Muy bien. Bueno, ok, cuando estamos utilizando la expresión instead of, ¿cómo notamos que está el siguiente verbo? Con ing. Con la terminación ing. Muy bien. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí utilizamos la preposición ing porque pues aquí tenemos una preposición, la preposición of. Y recordamos que cuando tenemos una preposición, el siguiente verbo va con ing. Entonces, ¿cómo diríamos? Yo preferiría jugar fútbol en lugar de jugar básquetbol. I Yo prefer to preferiría jugar play fútbol en lugar soccer. de jugar básquetbol. I prefer to play soccer instead of playing basketball. Okay, I prefer. Muy bien. I prefer to play soccer Instead of instead of playing basketball. basketball. Muy bien, perfecto. Ok, aquí pasa lo mismo. Agregamos el verbo con la terminación ing. Ok, ¿hasta aquí tienen preguntas? No, teacher. No. Muy bien, perfecto. Pues bueno, y por último, un uso que tiene esta expresiones es lo siguiente. Gemma, can you help me reading this, please? We use a past tense after would rather when we speak about the actions of other people, even time, even though the actions may be in the present or future. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Ok, muy bien. Aquí nos dice que utilizamos un past tense. El past tense, ¿recuerdan qué era? Verbos en el pasado. Tiempos en el pasado. En este caso, el pasado simple. Recordemos que el pasado simple es un tiempo que pues utilizamos para hablar de acciones que ya sucedieron en el pasado como tal. Entonces, bueno, aquí nos dice que utilizamos
el pasado después de would rather, únicamente con la expresión would rather. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando estamos hablando de acciones de otras personas. Incluso cuando la acción pueda estar siendo en el presente o en el futuro. Por ejemplo, en español igual sucede lo mismo. Decimos, yo preferiría que tú fueras a la playa, por ejemplo. Yo preferiría que tú, no sé, hayas jugado fútbol, por ejemplo. Entonces, estos verbos están en español, perdón, en español en pasado. Por ejemplo, aquí, Mariana, can you help me reading this, please? If rather you took a taxi instead of walking, is not safe on the streets at night. Muy bien, thank you. Aquí nos dice, yo preferiría que tú, ¿cómo quedaría esto? Yo preferiría que tú ¿Tomarás un taxi? tomaras un taxi. Ok, yo preferiría que tú tomaras un taxi en lugar de En lugar caminar. de caminar. No es seguro. Ok, no Las es calles de seguro noche. las calles en la noche. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es el verbo aquí en pasado? Took. 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 Muy bien. ¿Cuál es el verbo en presente de took? Take. Take. Muy bien, perfecto. El siguiente ejemplo nos dice, Estefanía, can you read the last example? The film is quite violent. I'd rather our children didn't watch it. Muy bien. The film is quite violent. I'd rather our children didn't watch it. La película es demasiado violenta. Yo preferiría que nuestros hijos no la vieran. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el verbo en pasado aquí? Didn't Didn't. watch. Muy bien, aquí estamos negando el pasado, ¿no? Y el verbo en presente, pues es el mismo, watch. Ok, ¿cómo diríamos lo siguiente? Alejandro preferiría que tú cocinaras espagueti. Alejandro preferiría que tú cocinaras espagueti. ¿Cómo quedaría? Alejandro Would prefer to would prefer cook it. to cook. Muy bien. You cooked. Muy bien. Ok. Alejandro preferiría que tú cocinaras espagueti. ¿Cómo diríamos? María preferiría que... al- Ok, María preferiría que Alicia horneara un pastel. María preferiría que Alicia horneara un pastel. María preferiría que Alicia... Will prefer. Would prefer. Alicia. Ok. María would rather. Ok, aquí en la anterior. Aquí va rather, disculpen. Ok. Solo recordemos que únicamente lo utilizamos con rather. Ok. Entonces, María would rather. Ok, María preferiría que Alicia horneara un pastel. María would rather. Alicia Bake bake. Muy bien. A cake. a cake. Ok, muy bien.
Recordemos que el verbo bake es hornear. El presente de bake es únicamente bake. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos la expresión would rather más el siguiente que es un verbo en pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diríamos la última oración? No sé. Yo preferiría que Alejandro eh, no cocinara espagueti. Yo preferiría que Alejandro no cocinara espagueti. I would rather, I rather ajá. Alejandro Alejandro didn't cook, didn't cook ajá, spaghetti. Muy bien. spaghetti. Ok, perfecto. Muy bien. Y pues aquí tenemos igual otra oración en pasado utilizando rather. Ok, hasta aquí va quedando claro ese tema. Yes. Yes, ¿Los teacher. más? Ok, perfecto. Yes. Ok, ok, permítame un momento. Muy bien, voy a compartirles lo siguiente. Ok, vamos a hacer estos ejercicios que tenemos aquí. ¿Pueden verlos? Yes. Yes. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos opción múltiple, que quiere decir que pues tenemos las respuestas acá abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer las oraciones, estas 6 oraciones, y vamos a elegir la palabra correcta que vaya con cada una de estas. Como saben, les acabo de explicar los usos que tienen estas palabras y pues únicamente es a completar las oraciones. ¿De acuerdo? Yes. Ok, muy bien. Vamos a comenzar y ahorita revisamos las respuestas.
Already finished, teacher. Already finished. Ok, excelente. ¿Y los demás cómo van? Ready. Ready. Finished, Okay. teacher. Okay, perfect. Okay, so we're gonna check the answers. Okay, so we have these 6 sentences with the topic would rather and would prefer. We're gonna check your answers. Vamos a checar sus respuestas. Okay, so the instruction says, choose the best answers to fill the gap in each of the following sentences. Okay, vamos a elegir la mejor respuesta para a completar las oraciones. Okay, so we have sentence number 1. Please, Estefania, can you read the first sentence? Yes, I prefer coffee to tea. ¿No es Dan? Okay, ¿cuál fue tu respuesta? Can you repeat, please? Two. Tú. Ok, ¿por qué pondríamos tú en esta oración? Es que también tenía la duda porque Dan es para comparar. Yes. Sí, Tú muy es bien. con el I prefer. Les explico. Muy bien, utilizamos la preposición to cuando vamos a comparar dos objetos, en este caso el café y el té, pero únicamente utilizamos to con prefer. En este caso, la respuesta es to, ¿ok? Dan lo utilizamos ¿con qué lo utilizamos? Con Rather. 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 ¿Recuerdan esto? Yes. Yes. Ok, era lo que le expliqué hace un momento. Bueno, si tenemos prefer, entonces vamos a utilizar to. Yo prefiero el café que el té. Muy bien. Luego, la oración número 2. Gemma, please. I don't fancy the theater again. I rather go to the cinema. Okay. I rather go to the cinema. Muy bien, perfecto. Aquí recordemos que, pues cuando estamos hablando con la expresión rather, únicamente ponemos el infinitivo sin la preposición to. Muy bien. Go. La número 3. Luis. Please. Although I love relaxing on beach, I think I prefer walking in the mountains. Muy bien, perfecto. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer walking in the mountains. Ok, recordemos que cuando estamos utilizando el verbo igual prefer, el siguiente verbo tiene que ir con ing. Ok, en este caso, walking. Muy bien. Mariana, number 4, please. I'd rather speak to him in person than discuss things Okay. over the phone. Perfecto. I'd rather speak to him in person than discuss things over the phone. Muy bien, recordemos que cuando tenemos rather, aquí sí utilizamos ¿qué? La palabra than, a diferencia de prefer, que utilizamos do. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Estefanía, vamos con la 5, por favor. I prefer trains to cars. Ok, I prefer trains to cars. Aquí, ¿por qué utilizábamos to? Or prefer. ¿Por qué? Por el prefer. Por el prefer. Muy bien, perfecto. Thank you. Y por último tenemos la 6, Gemma. I'm not a big fan of car. I prefer traveling by train. Ok, I prefer traveling by train. ¿Por qué aquí utilizamos traveling? Porque lleva prefer y se utiliza con ing el verbo. Perfecto, muy bien. Ok, hasta aquí va quedando claro cómo se utilizan. Yes. Ok, Yes. muy bien.
Ok, un momento. Bueno, vamos a hacer estas dos entre todos. ¿Pueden verlas? La 7 y la 8. Yes. Yes, teacher. Ok, muy bien. Tenemos la 7 que dice, if I had to choose, if I had a choice, I think I'd rather, espacio, London. ¿Cuál creen que iría acá? A, live in Paris than in. B, live in Paris too. Or C, to live in Paris than. ¿Cuál creen que iría? Live in Paris that in. Ok. Live in Paris than in. ¿Todos de acuerdo? Yes. Muy bien. ¿Por qué aquí utilizaríamos esta respuesta? ¿Alguien me explica? Para expresar no tiene prefer, tendría que ser el verbo con ing, que ese no es el caso, y es una comparación de un lugar con otro. Y el Ok. verbo debe de estar en infinitivo. Ok, muy bien, perfecto. Ok, entonces la respuesta es letra A. Live in Paris than in. If I had a choice, I think I'd rather live in Paris than in London. Si tuviera una oportunidad, yo pensaría vivir o yo preferiría vivir en París que en Londres. Muy bien, aquí aparte igual porque tenemos la palabra rather y sabemos que con rather utilizamos than. Perfecto. La 8 dice, they rather have lunch inside, but I prefer space outside in the garden. Which Eating. one is eating? Y ¿Por sí, qué pondríamos eating? Because using prefer, the verb is ing. ¿Ok? ¿Seguros? ¿O tienen alguna otra respuesta? Eating, eat, or to eat. To it. ¿Por qué pondríamos to eat? Ok, les explico. Aquí la respuesta es to eat. ¿Por qué? Bueno, les dije que después del verbo prefer siempre va un verbo con la terminación ing, pero hay dos casos muy específicos. Vamos a poner el primer caso. Si yo quiero decir yo preferiría comer adentro, diríamos I would prefer to eat inside. Aquí el significado es yo preferiría comer adentro. Pero si únicamente quiero decir yo prefiero comer adentro, diríamos I prefer eating inside. ¿Sí notan cuál es la diferencia aquí? Sinner would. Inner would. Muy bien. Entonces, cuando tenemos la expresión would prefer, el siguiente verbo tiene que estar con la preposición y el infinitivo. To eat. ¿Ok? Pero cuando estamos únicamente hablando del verbo prefer, el siguiente verbo tiene que ir con la terminación ing. ¿Me explico? Yes. Yes. ¿Queda claro, Luis? Yes, teacher. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, pues bueno, aunque es únicamente un tema que utilizamos para expresar preferencias, si se dan cuenta, el único significado que tiene es preferiría, pues se dan cuenta que tiene distintos usos y distintas formas de utilizarse. ¿Ok? Bueno, algo más que agregar es, bueno, por último, para terminar, esto. Esto, lo que les comentaba. ¿Sí pueden ver esto? Yes. Yes. Ok, muy bien.
Aquí nos dice, after prefer, we use the verb in the ing form. After would rather, we use the infinitive without to. ¿Qué nos dice? Después de prefer, utilizamos el verbo con la forma ing o la terminación ing. Y después de would rather, utilizamos el infinitivo sin la preposición to. ¿Ok? Lo que les explicaba hace un momento. Por ejemplo, Mariana, can you read the first one? Yes, I prefer using a keyboard to writing with a pen. Muy bien. I prefer using a keyboard to writing with a pen. Y Gemma, the last one. I rather use a keyboard than write with a pen. Okay. I'd rather use a keyboard to write with a pen. Aquí pronunciamos keyboard. Can you repeat? Keyboard, keyboard, Keyboard. Keyboard. keyboard, keyboard. Okay. Muy bien. Perfecto. I'd rather use a keyboard than write with a pen. Muy bien. Entonces, tenemos prefer, utilizamos using. Tenemos I rather, utilizamos use. Pero si yo quiero decir I prefer, ¿cómo quedaría el siguiente verbo? Esto. ¿Cómo quedaría la To oración? use. To use. Muy bien, Ajá. perfecto. Ok, eso es lo que les explicaba igual. Que pues con prefer tenemos dos opciones. La primera ya sea utilizar únicamente prefer y el verbo siguiente va con ing. Cuando estamos utilizando I rather, la palabra rather, únicamente ponemos el verbo sin la preposición to. Pero cuando estamos utilizando la expresión would rather, aquí sí tenemos que poner el to, más el verbo en infinitivo. ¿De acuerdo? Es como un resumen de todo. Y si, Ahí me quedé con duda, teacher. O sea, si no tuviera el word rather, si nada más fuera rather, sorry, sí tendría que poner el to use. I rather to use. ok, es que aquí en este caso la expresión como tal es would rather. No podemos únicamente utilizar rather. ¿Ok? Ah, ya, A, ok. a diferencia de prefer, que en prefer sí podemos únicamente utilizar prefer por sí solo o podemos decir I prefer. Pero con rather únicamente podemos decir would rather. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Okay, so we are about to finish. Okay, so what did you learn today? Mariana, what can you tell me? I learned about prefer, rather, more verbs and structure. Structure. Okay, perfect. Thank you. And Luis, what did you learn today? I learned and review the topic prefer. We made several examples using prefer rather than, and the different rules and the different structures, more vocabulary, and that's it. Okay, excellent. And Gemma, what did you learn today? I learned review the topic, the prefer, use and rather, and new vocabulary and other examples. Other examples. Okay, perfect. Stefania, what did you learn today? Yes, I learned today use the prefer, would prefer, I would rather, and different structures and different verbs. Yeah. Okay, excellent. This is Perfect. Okay, thank you. Okay, guys, so we only have 1 minute left. Solo nos queda un minuto y un anuncio. Probablemente la próxima semana tengamos nuestra primera evaluación de los temas que hemos visto, pero pues yo les voy a enviar el temario por el grupo de WhatsApp para que pues estudien, ¿no? Puede ser el martes o el jueves, ¿ok? Yo les voy a avisar en el grupo, ¿de acuerdo? Yes, teachers, thank you. Yes, teacher. Thank Okay, you. thank you so much. And well, have a wonderful night and see you next week. Thank you so much.
Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. you, Thank bye-bye. you. Bye-bye.